Gracias, buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Hoy vamos a abordar un tema muy importante y es que todos hemos escuchado esto de la viruela del mono. Miren, es muy importante que pongamos atención de qué se trata y por qué puede ser peligrosa. Son varias epidemias, pandemias las que hemos tenido en los últimos años aquí en el país. Imagínense que nos ataque el COVID, nos ataque el dengue, ahora la viruela del mono y si sumamos la corrupción, la impunidad, tantos problemas que tenemos los hondureños que nos atacan por todos lados. Por eso es importante hacer un espacio dentro de la agenda diaria para abordar estos temas que considero son muy importantes para nuestro país. Antes de iniciar con nuestra invitada, que es la doctora Miriam Aguilera. Ella es epidemióloga y también microbióloga. O sea que vamos a tener un tema muy importante. Vamos a conocer un poquito más de qué se trata esto de la viruela del mono. Tras la confirmación de más de 16,000 casos de la viruela del mono en 75 países del mundo, la Organización Mundial de la Salud decretó emergencia máxima para que los sistemas de salud se preparen para su llegada y combate. Pero a criterio de algunos epidemiólogos, esta advertencia es tarde. Bueno, en primer lugar, yo pienso que la Organización Mundial de la Salud se había tardado en declarar una alerta internacional por esta enfermedad, porque sabíamos que era una enfermedad reemergente. Pero este brote actual es muy inusual, fue inusual desde el principio, que empezaron los brotes y los pacientes en pacientes de siempre provenientes del área de África, en Europa, y luego fueron a Estados Unidos y todo. Fue aumentando. Según expertos, después de esta declaratoria, las autoridades deben triplicar las medidas de prevención y vigilancia, sobre todo porque el sistema de salud hondureño es débil para enfrentar contagios masivos de cualquier virus. Esta declaratoria de emergencia lo que propone es que todos los países del mundo estén preparados con sus sistemas de vigilancia epidemiológica para poder detectar a tiempo y poder tomar las medidas de contención de esta enfermedad si llegara a sus países. Por lo tanto, es muy importante esta declaratoria de emergencia sanitaria porque así nos permite prepararnos para poder hacerle frente a esta nueva enfermedad. Los casos de la viruela símica se multiplican rápidamente por el mundo y el vecino país de Panamá ya confirmó su primer caso. Es por ello que médicos advierten que es cuestión de tiempo para que llegue a Honduras. Con imágenes de Walter Pérez, informó Merari Borjas. Miren, a nosotros realmente nos han impresionado ver esas imágenes. Se parece un poco a la viruela. Es lo que nos dicen los médicos. Pero es por eso que invitamos aquí en estudio a una persona que conoce del tema, para que nos hable un poco más. Estar alerta, porque tengo entendido, vamos a conocer muchos datos importantes, por ejemplo, quiénes son los más vulnerables, cómo podemos prevenirlo, porque la viruela del mono es una enfermedad que se transmite de animales hacia las personas. Eso es lo que conocemos un poco y que los síntomas se parecen un poquito a la viruela. Pero ya está con nosotros aquí la doctora Miriam Aguilera. Como les digo, ella es epidemióloga y también microbióloga. ¿Por qué la OMS ha alertado sobre esto de la viruela del mono como una emergencia? Y pucha, no hemos ni salido de lo del COVID. Nosotros estamos con lo del dengue y ahora nos viene la viruela del mono, doctora. Gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Gracias por la invitación, buen día, y a su público también, buenos días. Es importante tratar todos los temas de salud y con estas amenazas, ¿verdad?, a los sistemas sanitarios, pues también es importante que podamos analizar este tema y que la población, sobre todo, pueda conocer qué es la enfermedad y cómo se previene. Bueno, la OMS ya ha alertado a los países desde el mes de abril, cuando la enfermedad salió de África Central y África Occidental, de Nigeria, donde se estuvieron unos viajeros allí en este lugar y se infectaron. La enfermedad, como bien nos dice usted, el reservorio es el mono, el virus está ahí, ¿verdad? Es el virus de la viruela y se transmitió de alguna manera a un ser humano, y luego ahora ya la transmisión es de persona a persona.
Esta es una enfermedad viral y se transmite por las secreciones, ¿verdad? Se transmite por el semen. Se cree que, ¿verdad?, que la transmisión de inicio en estos nuevos casos de que se iniciaron en Europa, pues también tuvo que ver la vía sexual y también por todas las secreciones, saliva, secreciones respiratorias, en todos los fluidos corporales está el virus, ¿verdad? La enfermedad pues va a tener un periodo de incubación más o menos de 2 a unos 8 días o 14 días máximo, y es una enfermedad que de inicio le va a dar fiebre a la persona, se le van a inflamar sus ganglios, puede tener debilidad general, y luego como al 5.º día le van a aparecer una lesión en la piel, que de inicio esa lesión es plana, ¿verdad? Luego se va a convertir, como dicen comúnmente, en una pelotita, ¿verdad? Va a ser engrosada, ¿verdad? Ya más grande, y luego en una vesícula llena de líquido. Esa vesícula, después de un tiempo, se va a romper, y también esa secreción que sale de la vesícula es infectante. Entonces la ropa de las personas es infectante, las toallas, las cameras, todo el ropa de cama que esté en contacto con el individuo infectado va a ser infectante también. Entonces es importante que la población esté vigilante de cualquier caso. Ahora, tenemos que, como país, persistir en lo que es la vigilancia sanitaria internacional. No podemos bajar la guardia, ¿no? Estamos con COVID, vemos que ya entraron las nuevas variantes. ¿Cómo lo hicieron? A través de las personas que vienen al país, que ingresan al país. Y hay varias vías, ¿verdad?, que se deben estar vigilando. Una de estas vías es la ruta migratoria. Sabemos que ahora ya Panamá ya confirmó su primer caso. Sí. Y vienen muchos migrantes por esa ruta y entran por diferentes puntos al país y luego van, ¿verdad?, continúan su ruta migratoria hacia los Estados Unidos. ¿Usted cree, doctora, que cuando hablamos, por ejemplo, a mí este término me parece, no sé si es oportuno, de que ya Honduras, por todo este paso de migrantes, ya debe de tener un cerco epidemiológico que ustedes le llaman? ¿Y qué consiste esto? ¿Cómo se puede controlar realmente el ingreso de esa? Es que hay puntos que son de paso, que son oficiales, ¿verdad?, pero también hay puntos ciegos, que las personas ya las conocen, ya se sabe por dónde ingresan, y ingresan a las ciudades cercanas, ¿verdad?, a las aduanas, y pues se debe tener un control sobre quiénes ingresan, quiénes pasan por país. Es más, se les debe ofrecer de alguna manera, ¿verdad?, algún apoyo a los migrantes, porque migrar es un derecho, ¿verdad? Sí. Entonces se les debe, como país, tener una respuesta para los migrantes, pero también ver como una posible amenaza a la salud, que pueden venir enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, de América del Sur, otras enfermedades, pero en este caso, con la que estamos viendo ahí, lo de la viruela del mono, también se podría dar a través de estos puntos migratorios. Entonces lo que se tiene que hacer es, tener allí personal de salud, ¿verdad?, el personal comunitario también organizado, porque muchas veces la comunidad sabe, ¿verdad?, que están pasando migrantes por su aldea, por su comunidad. Entonces tener ahí y la ventaja de esta enfermedad, que es visible. ¿Es visible siempre? Al quinto día. Hasta el quinto día es visible. Van a aparecer estas pápulas que luego se convierten en vesícula. Pero entre tanto, ¿verdad?, el paciente va a estar solo con una febrícula. Entonces, la fiebre siempre es un aviso, ¿verdad?, de que hay un proceso infeccioso. Entonces, hay que vigilar a todos los febriles. Por eso se necesita, en estos lugares donde hay muchos migrantes, pues, donde pasan los migrantes, tener acceso a ellos y tener una respuesta para estas personas, para evitar brotes. También hay otra forma de ingreso, y son los retornados, licenciada. Los que vienen al aeropuerto, por ejemplo, todos los que deportan, ahí hay que tener vigilancia. Creo que ahí sí se tiene más vigilancia, incluso hay clínicas, creo, en este lugar. Y también, pues, todos los viajeros, vigilar lo que es la fiebre. Ahora, esta enfermedad, si bien es cierto, no es mortal, porque todo lo medimos conforme a la mortalidad. Porque a veces puede ser mortal, pero los daños deben de ser, no sé si son severos. ¿Qué tan graves son los daños que puede dejar la viruela del mono en un ser humano? Puede dejar algún tipo de secuela, especialmente en personas inmunodeprimidas, ¿verdad?
pero no hay complicaciones, incluso hay personas que pueden curar solas. Ahora, pero hay un aspecto importante, que es una enfermedad incapacitante. Nadie va a ir a trabajar con esas vesículas, ¿verdad? Entonces se va a incapacitar toda persona que salga positivo. ¿Y qué significa eso? Significa entonces que volvemos otra vez a tener empresas que se van a ir sus empleados a incapacitarse por lo menos 1 o 2 semanas, porque para que desaparezcan completamente estas vesículas de la piel, hasta 4 semanas para que desaparezcan. Entonces, como mínimo, va a estar incapacitada esa persona de 1 a 2 semanas. Entonces, ¿qué significa, verdad, para la clase trabajadora, para el país, para los empleados públicos, la empresa privada? Significa entonces un problema realmente de salud. ¿De cuánto tiempo estamos hablando de una incapacidad por la viruela del mono? ¿Cuánto es el tiempo que la persona tiene que permanecer aislada? Porque prácticamente tiene que estar aislada hasta totalmente. Hasta que desaparezcan esas costras. ¿Y cuánto promedio? Y pueden estar de 2 a 4 semanas, depende del sistema inmunológico de cada persona. Entonces, veámoslo desde ese punto de vista, y no solamente desde el punto de vista de la mortalidad, que sí es importante y siempre nos escandalizamos con la mortalidad, pero también esta enfermedad tiene incluso hasta consecuencias psicológicas para la persona. Sí, porque quedan daños en la piel. Sí, cómo son estas vesículas, ¿verdad? Y cómo están en las manos, son dolorosas, la cara. ¿Es dolorosa realmente estas vesículas? Sí, y se puede infectar. Por ejemplo, ahí vemos una que está infectada, esa imagen que acaba de pasar, porque las personas empiezan a querérselas a rascarse y se pueden infectar con sus uñas, ¿verdad? Si no están limpias, con sus manos, y puede traer como consecuencia otra enfermedad en la piel, ¿verdad? Como consecuencia ya una infección bacteriana, porque se puede infectar esa llaguita que después de que se revienta la vesícula va a quedar una pequeña llaga. Y eso, si no se usa un tratamiento oportuno, pues se puede infectar. Ahora bien, todo esto tiene su complejidad también, aunque como le decía, tal vez no se van a llenar los hospitales, pero es un problema de salud. La pregunta del millón aquí, doctora, es: ¿hay o no hay vacuna preventiva para la viruela del mono? Bueno, se está... En estos momentos. Sí, en estos momentos no hay una vacuna a nivel mundial, ¿verdad? Se está trabajando en algunas vacunas. Recordemos que ya se conoce el origen de la vacuna, ¿verdad? Porque la vacuna humana, ¿verdad? Pues se puede trabajar también una vacuna para este tipo de viruela porque es de la misma familia de virus. Entonces, podría tenerse una vacuna, pero no hemos escuchado en este momento los investigadores que se esté haciendo una vacuna. ¿Por qué? Porque para hacer una vacuna se deben tomar en cuenta aspectos importantes como la virulencia, ¿verdad? Que lo estamos viendo ya, ¿verdad? Que el virus es muy transmisible, no tanto como el COVID, pero sí se está llegando ya a varios países. Se toma en cuenta la mortalidad, ¿verdad? Para hacer una vacuna y la cantidad de personas infectadas. Entonces, en este momento, pues no se ha considerado el tener una vacuna. Y también porque es una enfermedad que no es así altamente transmisible, ¿verdad? Como otras enfermedades virales. Y porque las mismas, al aparecer estas lesiones en la piel, pues son como un aviso, ¿verdad? Y eso puede ser prevenible. Si en una familia aparece un caso, yo creo que entonces la familia se pone en alerta y, bueno... yo había escuchado también... podemos evitar entonces que se infecten más Yo había personas. escuchado, doctora, del hecho de que la vacuna de la viruela, contra la viruela, podría mermar un poco, pero no sé qué tanto, y si nosotros en Honduras tenemos o no tenemos vacuna para la viruela, porque tengo entendido que era una enfermedad que ya se había erradicado. Por supuesto, fue declarada la erradicación de la viruela en los años 70 y esa vacuna pues no existe, ¿verdad? Ya en los países porque se declaró erradicada del mundo la viruela humana. Pero sí, se dijeron algunos investigadores cuando apareció allá en abril los primeros casos en Europa, que sí, los que habíamos sido vacunados, porque recordemos que no es toda la población la que ha sido vacunada, sino en mi caso pues fui vacunada, y esa vacuna podríamos tener anticuerpos, ¿verdad?, contra la viruela del mono también. Eso lo dijeron los investigadores y probablemente estén esperando alguna respuesta inmunológica y están analizando ya
los casos, 16.000 casos que se han presentado en estos países, ¿verdad? Lo difícil para esto es que son jóvenes generalmente los que se han infectado y ellos no están vacunados, ¿verdad? Sino que, como le decía, son otras generaciones. Esa vacuna era la que le quedaba un hoyito a uno. Le quedaba la marca ahí. La marca ahí, esa que era famosa. Que nos perseguían en la escuela. En la escuela. Ahí les digo yo esa vacuna. Que ahí no le preguntaban a uno, no le ponían a hacer fila y lo vacunaban y ya estuvo. Sí, yo creo que ahora como están los derechos de las personas y de los niños y todo esto, pero cuando la salud es la que está en juego, yo creo que se debería tomar aquella medida que se tomaba en el pasado, que llegábamos a la escuela, llegábamos a nuestra escuela y nos metían las pastillas, ¿se acuerdan? La famosa Aralen. Horrible, para la malaria, amarga. Y que nos perseguían para ponernos las vacunas. Cuando les daban una gárgara de flúor, ¿se acuerda? Que era horrible ese sabor. Y aquí estamos vivos. Vamos a tener que ir a pausa en estos momentos, pero cuando regresemos vamos a hacer contacto también porque estamos pendientes del proceso de extradición de la reina de la coca en Honduras, Erlinda Bobadilla. Así que no nos cambie, también vamos a estar hablando de la viruela del mono con nuestra invitada. Así que nos cambie, que en breve regresamos con ustedes. Continuamos aquí en Diálogo de Impacto con este tema sobre la viruela del mono. Esta enfermedad pues que hay que ponerle mucho cuidado. Pero antes de continuar con nuestra invitada, vamos a hacer un enlace hasta la base aérea Hernán Acosta Mejía con Pablo Martínez. Pablo, ¿cuál es el ambiente que se está viviendo en estos momentos sobre la extradición de la reina de la coca en Honduras, Erlinda Bobadilla? Buenos días, licenciada Emma Calderón, buenos días a todos los televidentes. Efectivamente, nosotros estamos al interior precisamente de la Fuerza Aérea Hondureña, específicamente a mi espalda se encuentra la base Hernán Acosta Mejía. Hace algunos minutos, doña Erlinda Bobadilla fue ingresada luego de ser trasladada del cuartel de Fuerzas Especiales. Todo ese convoy que venía precisamente acompañándola, ingresaron todos los vehículos, y ustedes los pueden observar precisamente en estas imágenes en directo. Son 4 vehículos que venían en el convoy, precisamente se encuentran a un costado de la base Hernán Acosta Mejía. A lo interno de la misma yace la señora Erlinda Bobadilla, de 61 años de edad, quien en unos minutos, según se nos ha comunicado, en unos minutos se estará efectuando precisamente ya esta extradición y será enviada hacia los Estados Unidos, precisamente hacia el distrito este de Virginia, donde es requerida. Según se nos comentó por parte de la defensa, ella allá se tomará una audiencia primera, una audiencia en este caso inicial, donde se le dará lectura a los cargos que ella estaría enfrentando precisamente y por lo cual sería requerida por los Estados Unidos. Cabe destacar que ya se encuentra también en este lugar la aeronave que la estará trasladando. Sería la misma, o al menos el mismo modelo que trasladó a el director de la policía, en este caso Juan Carlos, mejor conocido como el Tigre Bonilla. Es un ATR con número N366FM. Sería precisamente el aeronave que estaría trasladando a Erlinda Bobadilla hacia los Estados Unidos. Nosotros, por supuesto, licenciada Calderón, y a todos los televidentes, estaremos pendientes de llevarle minuto a minuto lo que acontece desde la base aérea Hernán Acosta Mejía y, por supuesto, también llevarles el momento preciso cuando la señora Erlinda sea ingresada a esta aeronave y ya sea trasladada, efectuando esta extradición que se convertiría en la número 32 efectuada por Honduras hacia los Estados Unidos. Este es mi reporte desde este lugar, licenciada Emma Calderón, con estas imágenes completamente en directo de mi compañero Walter Pérez. Nosotros retornamos a los estudios del Diálogo de Impacto. Bueno, gracias a Pablo Martínez, vamos a estar al pendiente, y como ya está la aeronave, ¿verdad? Ya, ¿a qué hora llegó la aeronave, Pablo?
Bien, la aeronave, licenciada, ya estaba en este lugar cuando nosotros ingresamos con los medios de comunicación, ya ingresamos a la base de Hernán Acosta Mejía. La aeronave tenía ya varios, en este caso podríamos decir, no sabemos si ingresó ayer, según se nos comentó, esta pudiese estar ya en este lugar desde ayer, porque cuando nosotros ingresamos a la base ya estaba a un costado, en el mismo lugar donde fue ingresado también de igual manera el director de la policía, Juan Carlos Bonilla. Como les mencionamos, parece ser la misma aeronave, el mismo modelo, incluso la misma placa precisamente. Sí, bueno, vamos a estar al pendiente contigo, Pablo, vamos a tener recuadro de lo que está sucediendo en la base aérea para el minuto exacto en que sea entregada a la DEA, la reina de la coca en Honduras. Pues volvemos con este problema, con la viruela del mono, que es el tema que nos compete. ¿Quiénes son los más vulnerables, doctora, para contagiarse a la viruela del mono y con quiénes hay que tener, con qué sectores de la población hay que tener más cuidado? Bueno, son los jóvenes. Los jóvenes. Casi todas las edades de las personas que se han infectado, pues menores de 40 años y arriba de 18 años, solo se ha hablado, creo que cuando inició el brote en Europa, 2 niños nada más, ¿verdad?, que habían viajado con su familia, y sin duda fue a través de la ropa, ¿verdad?, de las toallas, o de la ropa de cama. Entonces, más que todo son los adultos en esta edad y también con los que tienen una vida sexual activa, porque está ahora también involucrada la vida sexual. Todos pueden ser infectados en una casa, ¿verdad? Pero recordemos que pues las personas que son más activas, que se relacionan más, pues en este grupo de edad, porque tiene ese componente también la transmisión, ¿verdad? Pero sí, en una familia se puede infectar todos los adultos, todos los niños, incluso de esa casa. En ese caso, por ejemplo, alguien de que comience, ¿cómo son los primeros síntomas? Porque yo creo que es muy importante para alertar a la población. ¿Cuáles son esos síntomas, doctora, que hay que estar pendientes? Porque tengo entendido que también tiene síntomas similares a lo del COVID. Sí, mire, empieza con la fiebre, con la inflamación de los ganglios. Sí, inflamación. Pero la fiebre, ¿de cuánto nivel fiebre arriba de 37.5, pues ya sabes, es fiebre, ¿verdad? Por eso las enfermedades febriles deben ser todas vigiladas, y hacer diagnóstico diferencial será importante en este caso, ¿verdad? Porque tenemos enfermedades febriles por dengue, enfermedad febril por COVID, enfermedad febril por otras infecciones respiratorias agudas, que también hay que vigilarlas por COVID, y tenemos otras enfermedades febriles, ¿verdad? Leptospirosis, las hepatitis que empiezan con fiebre, y así otras enfermedades febriles importantes. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial, y es aquí entonces donde el papel protagónico del personal de salud, ¿verdad?, de saber identificar esta enfermedad. Y luego, como decíamos, al 5.º día van a aparecer esas pápulas en la piel, ¿verdad?, que pueden... dependerá del sistema inmunológico de cada persona para ver ese cuadro que tenemos. Sí, por ejemplo, ahí estamos viendo inflamación de los ganglios, para que la gente más o menos tenga una idea. Doctora, ¿qué tan feo se mira esto realmente? Bueno, así como lo estamos viendo. Sinceramente, yo traje este programa porque yo miro y miro tan feas esas vesículas. No, es realmente... O sea, impactante. Imagínense que estamos viendo fotografías y a verlo en vivo y en directo, como decimos. Y cuando empiecen a romperse esas vesículas, ¿verdad? Y empiecen a desprender ese líquido infectante, por supuesto, ¿verdad? Es muy desagradable ver a una persona con ese tipo de lesiones en su piel. Ahí pues también está muy enrojecida la piel, luego va a aparecer ya... Creo que esas fueron que ya se rompieron las vesículas. Y también es muy debilitante, ¿verdad? La enfermedad tiene su malestar general, igual, porque hay un virus dentro del cuerpo, ¿verdad?, produciendo enfermedad. Y también el impacto que tiene psicológico, ¿verdad? Querer que se le quite aquellas lesiones, y que hay que esperar incluso hasta 4 semanas. Imagínense que el COVID solo dura lo más 14 días, ¿verdad? Y 10 días, ahora se han acortado los tiempos por la vacuna, pero con esta enfermedad se va a tener que lidiar, ¿verdad?, con esas lesiones que pueden desaparecer incluso hasta por sí solas, depende del sistema inmunológico de la persona, pero por lo general va a necesitar un tratamiento. Entonces aquí es donde también tiene relevancia, le decía,
el sistema de salud, ¿verdad? Y en estos momentos ya nuestro sistema de salud emitió desde el mes de abril algunos alertas y también lineamientos de cómo se maneja la enfermedad, de cómo se trata, de cómo se debe reconocer la enfermedad, y se está capacitando al personal de salud. Todo personal de salud de este país ya debe conocer, ¿verdad?, esta enfermedad para tratarla y para identificar los primeros casos. ¿Nunca se ha registrado la presencia de la viruela de mono? No sé que se haya confirmado, no, ¿verdad? Este tipo de lesiones no se han tenido ningún caso sospechoso, porque si se hubiera dado un caso sospechoso, se hubiera pensado en viruela humana de inicio, ¿verdad? Porque es similar. Pero no se ha tenido, no está descrito en la literatura. Ahora, la enfermedad sí es antigua, ¿verdad? Desde 1950, ¿verdad? En África, claro, y en simios de laboratorio, y se presentan los primeros casos, ¿verdad? En África, y no había salido de ahí la enfermedad. Ahora, con las comunicaciones, con los viajes, con los estilos de vida, que las personas se meten a la montaña, que le invaden, ¿verdad?, el hábitat a los animales, que muchas enfermedades entonces vienen también a los humanos por estas prácticas, ¿verdad?, que se tiene mucho ahora el escalar montañas, y a las personas les gusta mucho este tipo, ¿verdad?, de diversión. Y entonces, y por otro lado también, las personas a veces se van a vivir, ¿verdad?, al hábitat de los animales, o donde están los vectores de las enfermedades. Bueno, de esto podríamos hablar mucho, ¿verdad?, de cómo se transmiten las enfermedades de los animales al hombre, pero realmente somos los humanos, ¿verdad?, a veces los que nos acercamos, ¿verdad?, a estos animales, y bueno, estas son las consecuencias. No se ha declarado pandemia todavía, ¿verdad?, porque todavía no está en todos los continentes, pero sí ya hay más de 75 países. Sí, eso estaba viendo, 75 países, y esto pues pone en alerta realmente, porque en realidad, y son los países que tienen más tráfico. O sea, estamos hablando de los países más desarrollados, ¿verdad? Porque estamos viendo que Europa ya tiene, Estados Unidos ya tiene casos, Panamá ya tiene casos. Ya estamos cerca nosotros. O sea, ya estamos cerca. ¿Esto es inevitable realmente? Yo creo que es inevitable, que se va a diagnosticar el primer caso en este país. Ojalá podamos detectarlo a tiempo y evitar que se den más casos. Creo que Panamá y algunos países han tenido éxito en esto, en poder detener, ¿verdad?, cortar esa transmisión y evitar que se den más casos en el país. Pero sería muy lamentable que esta enfermedad nos agarre, que no estemos preparados para ella. Creo que está bien, excelente este programa, porque las personas debemos prevenir, debemos ser responsables. Porque a mí lo que me preocupa de esto, y se lo digo ya cuando estamos conversando, es la propagación. O sea que, por ejemplo, de la ropa sí se puede propagar, porque como una vez que tiene las vesículas y se revientan ese líquido, es transmisible. ¿Cuánto tiempo dura el líquido en el virus una vez que se revienta las vesículas? Bueno, es infectante hasta que se seca, hasta que las costras están secas. Mientras tengamos esas vesículas ahí, que tengan ese fluido, ahí lo vamos a tener, es infectante, ¿verdad? Y eso por lo menos unas 2 semanas todavía va a ser infectante, porque recordemos que desaparecen completamente entre 2 y 4 semanas. Entonces, yo creo que sí hay que poner atención, porque nosotros no podemos sin subestimar nuestro sistema de salud pública, pero ya lo sabemos, y no podemos compararnos con otros países, ¿verdad?, como Europa, el mismo Estados Unidos, que aún, ¿verdad?, con los sistemas de salud que ellos tienen, pero no lograron detener, ¿verdad?, la presencia de los casos. Y que ellos tienen sistemas mucho más avanzados. Exacto, pues. Y de prevención también, pero aún así no se logró. Y nosotros en el tema de prevención estamos... pues todavía hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, y necesitamos trabajar mucho con la población. Recordemos lo que ha pasado con la vacuna, cómo personas no se quisieron vacunar contra COVID, y qué
porque por falta de educación, por falta de una responsabilidad, por falta de valores como la solidaridad. O sea, nosotros como población necesitamos trabajar mucho, ¿verdad? El tema de cómo prevenir las enfermedades y educar a la población. Entonces, los medios de comunicación siempre han hecho un papel, la verdad, protagónico en la pandemia, ¿verdad? Y ahora con esta nueva enfermedad y con otras enfermedades. Aparte, recordemos que tenemos otras enfermedades, otras patologías que están desatendidas, ¿verdad? Porque el COVID nos mantuvo muy entretenidos 2 años y muchas personas pues no se hicieron su cirugía, otros no tuvieron la cita con el especialista, incluso muchos murieron esperando una cita y tenemos muchos problemas de salud y agarrar hacernos cargo de otro tema, otro problema de salud, yo creo que no es conveniente para el país. Lo que nos queda es la prevención, es tratar de evitar. Pero ¿qué tienen que hacer las autoridades? Porque mire, aquí realmente la población realmente yo sé que es bastante complicado porque es una cuestión viral, ¿verdad? Pero en realidad, ¿qué tiene que hacer? ¿Usted cree que ya debieron emitir esta emergencia aquí en Honduras y empezar esos controles? Bueno, la emergencia ya fue emitida realmente por la Secretaría de Salud, emitió lineamientos y alerta para el personal de salud, ¿verdad? Para prepararlo. Pero por para ejemplo, pero no hacia la población. Los movimientos migratorios, que es lo que realmente es la amenaza real. Porque como usted mismo lo planteaba, si Panamá ya lo tiene, lo más seguro es que tengamos, porque muchos de estos migrantes, ¿cuántos pasajeros? Y me hablando migrantes legales e ilegales, porque aquí estamos hablando de 2 flujos. Así es, tenemos ese flujo de personas viajeras, ¿verdad? Que entran legalmente al país y ahí se tiene que tener siempre esa oficina sanitaria internacional. Esa vigilancia, no hay que bajar la guardia con los febriles, hay que vigilar todo febril. Mire, ¿por qué nos entran estas nuevas variantes, por ejemplo, en el caso de COVID? Porque nosotros, las personas vienen tal vez incubando el virus, pero no le damos seguimiento. Yo sé que no es fácil, que esto es abismal, ¿verdad? Querer llevar seguimiento a todos los viajeros, pero sí, por lo menos a personas que de repente traigan algún síntoma. Entonces hay que mantener esa vigilancia sanitaria internacional, ¿verdad? En los puertos, en los aeropuertos, bueno, por los puertos terrestres, por las aduanas terrestres. ¿Cuántas personas también ingresan, verdad? Sí. De México, de Guatemala, por otros países centroamericanos. Y en el lado del sur, ¿verdad? Y el oriente, que están viniendo. Y que tenemos tantos puntos fronterizos. Tantos puntos fronterizos, entonces allí se tiene que, pues, alertar. Por ejemplo, Roatán tiene que ver un cerco epidemiológico ahí, o sea, un monitoreo, una declaratoria de emergencia, porque son puntos que tienen mucho fluido. Es correcto. Entonces, tenemos que trabajar más en el tema de prevención, ¿verdad? Y tenemos que no dejarle todo al médico, a la enfermera que está en un centro de salud, digamos, fronterizo. Ahí hay que hacer más, ahí hay que tener más trabajadores de salud ambiental, ahí hay que tener más epidemiólogos y buscar la manera, ¿verdad?, de tener una vigilancia oportuna, una vigilancia epidemiológica oportuna para detectar el primer caso a tiempo, a ver quién se va a hacer el debutante, ¿verdad? O la debutante con este caso, o quisiéramos que él me entrara, pero sí, otros países como Estados Unidos, le decía, ya lo tienen y son nuestros vecinos, que son vecinos porque en 2 horas están ¿verdad? Exactamente. En Estados Unidos. Entonces, sí. Y Panamá, Costa Rica, creo que incluso se habló. Ya se hablaba de sospechosos. Pero usted sabe que los ticos son más prudentes en eso. Ellos saben manejarlos, eso sí. Pero si está cerquita Panamá de ellos, entonces probablemente ya lo tengan. Mire, doctora, el tiempo se nos ha agotado. Yo le agradezco infinitamente realmente, porque yo creo que es una enfermedad que tenemos que estar pendiente. Cuidarnos, lavar siempre nuestras ropas, desinfectar nuestras ropas, porque yo creo que eso es lo más importante. Si viajamos, también tener mucho cuidado. Le agradezco infinitamente, doctora, por habernos acompañado. Por la invitación. Feliz día. Así pues llegamos al final de Diálogo de Impacto, pero continuamos pendientes de este proceso de extradición de Erlinda Bobadilla hacia los Estados Unidos. Así que la esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana. Gracias. Espéreme.